Bien, esta operación que es de absorción es un proceso de transferencia de materia de la fase gaseosa a la fase líquida y nos habíamos quedado con esta curva. O sea, la línea de operación al principio es diseño, ¿cierto? Que se determina partiendo de una pendiente que toca la curva de equilibrio y factor 1,3, ¿cierto? Va a definir la pendiente de operación, pero una vez que ya están corriendo en planta, esta línea de operación la puede modificar para cambiar la composición de salida. Esta curva que viene acá es válida para una torre de destilación, para un equipo de extracción por solvente, para un equipo de lixiviación. Es genérica. El otro parámetro que aparece acá son estas escaleritas, que por el momento nosotros los llamamos número de etapas de equilibrio. Eso quiere decir, para alcanzar esta salida en composición, perdón, esta salida en composición de líquido o esta salida en composición de gas como producto de salida, este es el número de etapas que necesitas. ¿Ya? Estas son las etapas teóricas, se llama NST, se llama Theoretical Number of Stages, no, NTS, Theoretical Stages, así, Number of Theoretical Stages. En la realidad, esto es súper importante para entenderlo, esta curva de equilibrio que se obtiene a partir de experimentos, a partir de modelos, es una condición ideal. Nunca se alcanza. Por tanto, siempre cuando determinan el número de etapas, ya sea en destilación, en absorción, en extracción por solvente, dependiendo del sistema, tienen que aplicar un factor de corrección para la eficiencia. La eficiencia puede variar tanto como de un 80% a 1%. Así de exagerado. Por tanto, lo tienen que considerar. Ahora, esta eficiencia, ¿cómo se vería en el diagrama? Se vería como esa curva de equilibrio, pero con una curva aquí un poco más punteada. La curva de equilibrio estaría, perdón, aquí más abajo. Más abajo estaría la curva de equilibrio. Tendría menos capacidad de absorción en la fase gaseosa. Quería que inclinar más abajo. Una línea, voy a colocarla acá, como una línea punteada, para enfatizar esta idea. La vamos a hacer punteada. Ahí. No se ve también el punteado, la vamos a hacer más gruesa. Entonces esta corresponde a la línea real. Chuta, ahí. ¿Ok? Entonces al hacer eso, te van a dar más etapas. Ahora, en lo práctico, tú pescas el número de etapas y lo divides por esa eficiencia. Ahora, los software que van a ver, ¿ya empezaron a ver Aspen o no? Alejandro Cofré, ¿empezaste a ver Aspen? ¿Sí? Mira, hay otro programa que se llama el ChemSep, que es bastante sencillo. No sé si se lo mostraron también o no, o se lo vemos de destilación. Lo mostraron un programa que se llama ChemSep. No, solo hacen por el momento. Pero creo que lo nombraron en el taller. Sí, lo nombraron. Es para mí, mira, es una maravilla, gratis. Yo tengo contacto con el profesor que lo escribió, que es un profesor de la Universidad Holandesa, ChemSep, y salió la versión 2021. Creo que la tengo acá, mira, espérate. 2021. Eso solamente para destilación y solamente para absorción. Ahí estoy buscando. Acá está. No, salió el Coco. El Coco es el que ocupa el ChemSep. ¿Viste? Y estamos hablando de la release. Y este es gratis. ¿Ya? Es gratis este programa. Ahí está el ChemSep, ¿ven? Ahí está el ChemSep. ¿Ya? Es el ChemSep. ¿Cuál es la gracia? Yo tengo un par de videos que lo voy a mostrar un poco más adelante para no primero tienen que entender lo que estamos haciendo. Pero el ChemSep me permite este diagrama que está acá construirlo en forma real. ¿Ah? Es decir, con las etapas de equilibrio, con los modelos termodinámicos que se le ocurran. Este es el ChemSep. ¿Ya? Es súper rápido de bajar, ¿sí? Es muy operativo. Así que les recomiendo que lo pueden bajar ya. ¿Ya? ChemSep. ¿Ok? Volviendo a lo que estamos viendo acá, en esta clase,
La idea que quiero enfatizar que la curva de equilibrio ustedes la ocupan para hacer el diseño, pero cuando determinan las etapas de equilibrio, ya sean etapas teóricas o etapas reales si son platos, hay un factor de corrección que tienen que hacer. Te van a dar, no sé, te van a dar un 20% más de etapa en general, pero podría ser un caso más extremo, como los ejemplos que yo les mostré acá, que son para los hidrocarburos. Principalmente esta eficiencia se cae mucho, mucho, mucho con la viscosidad. No sé si se fijan que en función de la viscosidad prácticamente este ajuste. Ojo que a escala logarítmica se escapa un poco, pero intuitivamente uno se da cuenta que es la viscosidad. ¿Ok? Bueno, continuando con las torres de absorción, ¿cierto? Y continuando con lo que son las líneas de equilibrio, me gustaría enfatizar la siguiente figura, no esa. ¿Dónde diablo dejé esto? Donde salen las líneas de operación y línea de equilibrio, yo creo que esto que les voy a mostrar es bien sintético. Parece que lo saqué, lo parece que lo boté, lo abro de nuevo. No. Ya lo abro de nuevo. Lo perdí. Disculpen, lo abro de nuevo. Esto que está acá, por favor, pongan atención acá. Esto les va a ayudar a esta imagen que está aquí. Lo voy a agrandar un poquito más. ¿La ven bien, cierto? Ya sea procesos de absorción, destilación, extracción. Estas curvas son válidas para todo proceso. Hay que entender que hay dos etapas. Hay una etapa de absorción, donde se pasa de la fase más bien acuosa, si quieren, a la fase gaseosa o a la fase orgánica, si es X, donde esta línea de operación está sobre la curva de equilibrio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tienen que primero diferenciar si es absorción o desorción, cuando desorción está acá debajo. Entonces en el quiz aparecía eso y todavía hay un poco de confusión de esto. Por eso este cuadro es súper importante que lo manejen bien, donde aparecen 4 posibles escenarios. Si es absorción, donde la curva de operación, la línea de operación está sobre la línea de equilibrio, y si es cocorriente o contracorriente. Si es cocorriente tiene esta forma, acá también está en cocorriente. Camila Marín, ¿estamos claros con estas posibles configuraciones? Sí, profe. Ya, acá hay un detalle técnico. Esta curva de equilibrio yo la puedo mover modificando condiciones de operación, ¿cierto? En el caso de la absorción yo cambio la temperatura. Si yo quiero absorción, la temperatura del líquido, ¿cómo debería ser? ¿Debería ser frío o debería ser caliente? Camila Marín. Ah, profe, lo siento, no sé qué me está preguntando a mí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, si en un proceso de absorción yo tengo la curva de equilibrio, ¿qué me va a Profe, no sé si me escucha, pero tengo muy mal internet, se le escucha todo cortado, por eso no entiendo a veces si me habla a mí o no. convenir Profe, sí se escuchaba cortado. Sí, sí, a mí también. Ah, que pensé que sea era yo. el líquido? Profe, se entrecortó todo lo que dijo. No, se escucha muy mal, se escucha. Camila, no se escucha. Profe, usted tampoco se Sí, escuchaba. Camila se escucha muy cortado. Se, se escucha muy cortado, Camila. Se escucha muy cortado.
cortado. Así que Profe se cayó. ahí sí me cambié el lugar. Se cortó, ¿no? Parece que se cortó la... Sí, profe. Ya, Sí, lo que estaba proyectando se salió. ya, Camila, ¿me escuchas bien ahora, no? Sí, profe, era sí. Y ahora sí. O puede haber sido yo mi red que ahora va a ser quemada al router que lo estoy instalando aquí. Ya, ok, volvamos a esto, Camila. Yo creo que es importante entender esto. La pregunta es, si estoy en absorción, esta es la curva de equilibrio, ¿me conviene que el líquido esté más frío o más caliente? A la entrada sería más caliente, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Trabajar con líquido frío o caliente en absorción? Yo, profe. ¿Frío? Camila, Frío, profe. pero me dijiste caliente, po. O sea, Ya, en la ok. entrada quizás sí, ¿o no? Para a mayor temperatura, ¿mejora como la transferencia de materia? ¿En la absorción? Bueno, al parecer no. Ya, Camila, te pido que aclares este concepto, que es importante. Ok, ¿y por qué te conviene frío? ¿Qué fenomenología ocurre? Porque mientras más frío, aumenta la solubilidad del gas. ¿Y de qué modelo estamos hablando? ¿Cómo que modelo, profe? Estamos hablando, por ejemplo, de la ley de Henry, equilibrio Ah, líquido-gas, ¿cierto? No es equilibrio líquido-vapor, equilibrio fase gaseosa, fase líquida. Pongan atención acá. Esta concentración que hay de un gas en fase líquida también es válida en un sólido. Si yo tengo, por ejemplo, una tubería, suponte que tiene una tubería de fibra de vidrio o una tubería de goma o un material X. Yo tengo, por ejemplo, nitrógeno puro. Si yo quiero calcular cuánto nitrógeno se pierde, escuchen bien esto, necesito saber la solubilidad del gas en la matriz sólida, que es análoga a Henry. Hay un coeficiente que dice, escuchen bien, dice moles del gas que se está absorbiendo en la matriz sólida, ¿cierto? Por metro cúbico y por bar, depende de la presión. Hay solubilidades también en sólido. Ángela Salazar, ¿estamos claros lo que estoy explicando? lo último que dijo, más o menos. Que en analogía a la solubilidad de un gas en fase líquida ocurre lo mismo con un sólido. Un sólido, ya sea fibra de vidrio, goma, cualquier material, la cantidad de gas que se absorbe es función de la temperatura y la presión. En todos los casos, a temperaturas más bajas aumenta la solubilidad y en temperaturas más altas la solubilidad disminuye en la fase líquida. ¿Ok? Sigamos ahora con la... A ver, la voy a apuntar a Gerardo. No, Gerardo ya le pregunté. Nicolás, ¿estás atento, Nicolás? Nicolás Sánchez. Sí, sí, aquí estoy. Ya, mira, si tiene esta curva y está operando a 40 grados, ¿cómo se mueve la curva, esta que está acá, si estamos a 40 grados, si bajo la temperatura a 10 grados? ¿Para qué lado se mueve esta curva? ¿O qué le pasa a la curva? ¿O cómo se mueve? Si baja la temperatura, ¿cómo se mueve la curva? Se movía como yo más para abajo porque disminuí o sea, disminuimos la temperatura. Entonces, Entonces, aumentamos, entonces, disminuimos la temperatura y aumentamos la solubilidad del gas. correcto. Y por tanto, la curva de equilibrio, ¿cómo se mueve? O sea, el eje X. Hacia la derecha aumenta, ¿cierto? Respecto a su Sí. pantalla, ¿sí? ¿Estáis de acuerdo, cierto? O sea, con menor temperatura voy a hacer mi mejor esfuerzo. No me quedo tan malo, es así, ¿cierto? Menor temperatura. Menor temperatura, ¿sí? Y al contrario, cuando aumentamos la temperatura, aquí cómo le cambio colores, formato color, le vamos a cambiar aquí. Cuando aumentamos la temperatura,
en su defecto la curva se hace mucho menos soluble. Se corre para acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál elijo para desorción? ¿La roja o la verde? Para desorción. Tú mismo contéstame. Para desorción, ¿qué me conviene usar? ¿Aló? La ¿Sí? de, la de mayor temperatura. ¿Es pregunta o respuesta? Respuesta. Muy bien. Mira, entonces, uno para un mismo sistema juega con temperatura para absorción y desorción. En otros casos puede jugar con presión, ¿cierto? En el caso del SX, para mover la curva de equilibrio, el SX y el cobre, ¿qué es lo que muevo para cambiar la curva de equilibrio? Porque estamos claros que en un caso, si yo quiero absorber, me conviene este escenario. Acá tengo mucho más cantidad absorbida. Si yo quiero desorber, me conviene esta curva. Tengo muy poquito acumulado en la fase líquida. En el caso del SX, ¿qué parámetro operacional es el que cambio? El SX del cobre. ¿Qué cambio? Nicole Smith. ¿Aló, Nicole? No está la Nicole, parece. Se fue la Nicole. Alejandro Cofré, de nuevo. Alejandro. En el caso del SX, ¿qué variable operacional muevo? Es que, si no me equivoco, el tema del cobre, eso era por la relación orgánico-acuoso y había que modificar la fase acuosa. Ya, ojo, la razón orgánico-acuosa es solo la línea de operación. No tiene nada que ver con la línea de equilibrio. Razón orgánico-acuosa es la línea de operación. Profe, no tiene que ver con el pH de la disolución. Excelente, tiene que ver con el pH. Entonces la línea de equilibrio va a depender de qué sistema estamos hablando. El pH hace que a pH 1 tú tienes una preferencia de que la oxima o que el extractante pase del acuoso al orgánico, extracción. Y si ahora quiero que lo suelta a pH más bajo que eso, incluso pH menos 1, que es concentración 10 molar, por ejemplo. De hecho, es así. A ver, es importante. Por algo estoy deteniéndome en esto. Esto va a aparecer en el certamen y veo que todavía no lo manejan bien. Son temas que discutimos. A ver, stop share, no, ¿cómo paro esto? ¿Se acuerdan que hay un diagrama de SX? ¿Se acuerdan o no? Este diagrama. Este diagrama se lo hicimos intencionadamente. Ahí. ¿Están viendo el diagrama de SX? Chicos. Sí, sí. Ya. Ahí me sale el dibujo, ya. Entonces, en este diagrama, fíjense que este funciona a pH 1,8. Bueno, sé que el pH es menos el logaritmo de la concentración. Y acá tiene 190 gramos litro. Estudien bien este diagrama. ¿Ah? Este es un equipo que tiene dos etapas de extracción, dos etapas continuas de extracción, con el mismo LSORG de 1. En la razón, fíjate acá, el que habla del OA es 1, y aquí el OA es 9. ¿Estamos claros? La pendiente es distinta. ¿Ya? Y fíjense que la condición, incluso acá la concentración de cobre de alimentación, fíjate, es 30 gramos litro. Y acá la concentración del cobre salió
Perdón, aquí salió la fase orgánica, entró a 1,3 como alimentación, no obstante, cuando tú lo quieres estripear, entra a 30,7. ¿Cómo es posible? Es posible porque estaba a otra condición de equilibrio, está con mucho más ácido, la curva está más preferente a la fase acuosa. Entonces, ojo con la curva. ¿Ya? Entonces, les pido que revisen este diagrama. ¿Ya? ¿Estamos claros con este? ¿Tienen alguna duda de este diagrama? Francesca Molina. No, profe. ¿Ya? Revísenlo. Va a salir en la prueba. Algo parecido. ¿Ok? Volviendo al tema absorción, en forma análoga a lo que es absorción está la desorción, y ahí el único detalle es la curva que queda debajo de la línea de equilibrio, ¿cierto? Y cuando es cocorriente contracorriente o cocorriente, ¿ya? En las torres de absorción, evidentemente están estas restricciones, que es cuánto soluto puede quedar en la fase líquida o cuál es la concentración de salida de la fase gas si es desorción. La otra restricción le impone la transferencia de materia. La transferencia de materia. Si hay absorción, donde pasa del gas al líquido, esta película límite, por ejemplo, en un fluido muy viscoso, podría ser restrictiva. ¿Ya? Entonces, restricciones del coeficiente de transferencia de materia. Está el K, está la curva de equilibrio, está el coeficiente de transferencia de materia, que puede ser modificado por espesor de película, por mojabilidad. Después aparece otra restricción que le llamamos restricción hidráulica. Estamos claros que yo no puedo producir mucho delta P, no puedo tener un relleno, como veíamos en la clase anterior, que tenga una alta área pero mucho delta P. Entonces hay una restricción de flujo de gas. Y aquí hay dos extremos. Uno, que el flujo de gas, en este caso que sería una torre de plato, ¿cierto? Que está burbujeando, no puede ser tan alto que salpique estas cosas y no burbujee en este plato de líquido. Y tampoco puede ser tan alto para secar el lecho. Tampoco puede ser muy bajo. Si yo empiezo a bajar el flujo de gas, puedes tener tan poco flujo de gas que las burbujas no van a salir, entonces van a quedar trancados y el líquido se va a empezar a devolver. Si empiezo a bajar el flujo de gas, el líquido que está acá va a pasar a través de los orificios. Eso se llama lloriqueo o whipping. ¿Estamos claros, Ángela Salazar, qué es lo que pasa cuando tienes muy poco flujo de gas? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, en esta línea de operación que ustedes diseñaron, igual tienen que revisar estas 4 restricciones. Primero, las corrientes entrada-salida, la curva de equilibrio, la línea de operación, dependiendo de la configuración que ustedes tienen. Segundo, el coeficiente de transferencia de materia, que puede ser modificado con distintos tipos de empaque, espesor de película, reinos de mezclado. La restricción hidráulica, que es para que pase el flujo, que está limitado en dos extremos. Uno, que es el lloriqueo, para cuando tiene un flujo muy bajo, y después arriba un flujo muy alto que no te da el delta P. Hay dos restricciones acá. ¿Cuáles son los pasos? El punto de partida es la curva de equilibrio, que se obtiene experimentalmente. Acá de nuevo, la fracción normalmente es molar, pero para efecto de balance ocupamos la fracción molar. Nicolás Sánchez, ¿sabes pasar de molar a molar? No de memoria, pero lo puedo buscar en Google fácilmente. ¿Lo vaya a buscar en Google? Ahora no. ¿No lo vimos en clase? ¿No lo explicamos? ¿No dijimos que era importante? Sí, ¿De acuerdo? ¿Saben en qué parte está el curso? probablemente en la primera clase. No está en la primera clase. A ver, yo hago un esfuerzo grande por preparar las PPT y decir, oye, acá está la fórmula para pasar de un lado a otro, porque normalmente los datos los vamos a entregar en fracción molar, porque así vienen del laboratorio. ¿Ok? Entonces les pido que revisen las PPT, vais a tener una prueba. Entonces, buscar en Google, te vaya a perder. Búscalo al tiro en Google, a ver qué es lo que encuentra. Molar a molar. ¿Ya? Matías Venegas, ¿estás claro cómo pasar de molar a molar? Sí, era X minúscula dividido en 1 menos X minúscula. Exacto. Y da lo mismo si es líquido o si es gas. En otro caso sería I minúscula en 1 menos I minúscula. Y se acabó. Claro. Sí. A ver, curso, ese tipo de cosas necesitamos. No van a perder tiempo buscando cuál es la fórmula. Deben saber, por lo menos tienen que saber dónde está. ¿Claro? Y de preferencia, las que son simples, tener un resumen. ¿Ok?
para hacerlo más rápido. Bueno, los datos van a estar siempre dados como fracción molar. Puede ser presión parcial también, pero así viene. Y estos son datos que vienen experimentales. Puede haber un gráfico cuando hay modelos termodinámicos y cuando no tenemos nada, suponer ideal. ¿Mm? Donde esta función ideal, cuando decimos ideal, esta curva, ¿en qué curva se convierte si es ideal? Nicole Smith, Nicole, ¿está? Esta curva de equilibrio, si es ideal, si es ley de Henry, ¿en qué tipo de curva se convierte? ¿Qué modelo se convierte? Proporcional. ¿A qué te refieres proporcional? O sea, con pendiente 1. No, ese es 45 grados. No está diciendo que sea proporcional. ¿Qué significa que se... Esto es una curva real de equilibrio. Cuando yo te digo una curva ideal, modelo de Henry, ¿cómo es la curva? Recta, ¿o no? Es una recta, se transforma en una lineal. Pero no tiene nada que ver el 45. Nada que ver. ¿Estamos claros? Entonces a ti te pidió revisar la sección de leyes de Henry. Pusimos un montón de ejemplos. Un montón de ejemplos de solubilidad. Vimos la solubilidad del oxígeno, solubilidad del SO3, del amoníaco. A ver, yo me voy al trabajo de mostrarle ejemplos de cosas distintas, de solubilidades. Pero es para que las revisen, po. ¿Estamos claros? Entonces esa curva se obtiene experimentalmente, gráfico, en caso extremo, cuando no tenemos nada, se idealiza. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Los pasos, la receta. Si te piden tratar, por ejemplo, H2S, te piden tratar SO2, tienes que buscar el disolvente más apropiado. El disolvente más apropiado es el que tiene mayor solubilidad en condiciones de operación normales. Puedes decir, no sé, pues entre 10 y 30 grados es razonable manejarlo en condiciones ambientales. Entonces necesitas buscar un disolvente, una solución que te permita maximizar la solubilidad, porque así extraes más. ¿Ah? Después las características del gas, bueno, evidentemente necesita el flujo de gas. ¿Cuánto tienes que tratar? La composición, humedad, la composición importante para poder hacer el balance de materiales. Si no hay información, también la opinión del operador es importante. ¿Ah? Datos estadísticos. Ahí les pongo, por ejemplo, la planta de la farfana, el H2S que se genera en la planta de materialización es súper variable. Súper variable. ¿Ya? Entonces es importante saber esa variabilidad para el diseño. Entonces necesitamos flujo de gas a procesar, la composición del gas, la temperatura. ¿Por qué es importante la temperatura de nuevo, Gerardo Figueroa acá? ¿Por qué yo quiero conocer la temperatura? Porque esa es la que define la curva de operación. O sea, curva de equilibrio. Perfecto. Esa dice qué curva de equilibrio ocupo, ¿cierto? ¿Ya? La humedad de gas para ver el tema de transferencia de materia. Y la presión, ¿por qué me interesa la presión también? Me También interesa va a por dos definir la cosas. curva. También afecta a la curva, pero también es importante conocer la presión porque es cuánta presión tengo disponible. Pues no sé, con alguien colocarle la media torre para acá si tienes muy poco flujo de gas. Pues. Escuchen bien, esta fue una pregunta de quiz. Si yo tengo 30 pulgadas de columna de agua o 100 pulgadas de columna de agua en presión, no tengo ningún problema en correr una torre para acá o una torre de plato. Porque los platos tienen una pérdida de agua, o sea, una pérdida de presión de entre 1 y 3 pulgadas por plato. ¿Me explico? Si fuera una torre súper grande con 30 platos, me va a dar 90 pulgadas de agua, de caída de presión. ¿Estamos claros, no? Las caídas de presión por empaque están entre 1 a 3 pulgadas de agua por metro de empaque. ¿Se acuerdan de eso? Francesca, ¿te acordáis de eso? No, profe, la verdad es que no. No se acuerdan. Pim. Cuando hemos visto dos veces, vimos el miércoles pasado y lo repasamos el lunes. ¿Viste el clase el miércoles y el lunes, Francesca? A la del lunes no, a la del miércoles sí. Y ahí fue un poco más rápido, pero son cosas que tienen que manejar. Aquí le estoy diciendo, mira, los empaques.
Es de 1 a 3,5 inches por metro de empaque. Son las caídas de presión. Entonces, si tú tienes alta presión, no es problema colocar una torre empacada. De, no sé, 10 platos te da 35 pulgadas de agua. ¿Eso lo entiende ahora, Francesca? ¿A qué me refiero? Sí, profe, ahora sí. 10 metros de empaque no tiene ningún drama, siempre y cuando tengas presión. Por eso aquí necesitas saber qué presión tiene el gas. Uno para la curva de equilibrio y otro para ver qué puedo ocupar. Porque si te dijera, a ver, aquí esta pregunta está interesante. Si te dijera que el gas viene con 2 pulgadas de columna de agua y tú me vas a colocar una torre empacada, ¿qué va a pasar? No sé, la verdad no sé. Francesca, la torre que normalmente tiene una pérdida de carga entre 1 y 3 pulgadas de columna de agua por metro. Una torre puede medir 5 o 10 metros de empaque para que te funcione, la altura del empaque. Eso te da una pérdida de carga de 20 pulgadas y tú tienes un gas a 2 pulgadas. ¿Qué va a pasar si la caída de presión es 20 y tú tienes 2 pulgadas disponibles? ¿Qué va a pasar? Si la caída de presión es muy alta, el gas no va a pasar, va a funcionar como una válvula cerrada. Imagínate que la caída de presión es equivalente a una válvula. No pasa el gas, no funciona la torre. Si tú me das como solución una torre empacada, yo te voy a decir no, porque no tiene suficiente presión. Una torre de plato tampoco te sirve, no tiene suficiente presión si la presión es muy baja. Por eso es importante conocer la presión. Gerardo, ¿entiendes el punto que estoy estableciendo acá con la presión del gas? Sí, profe. O sea, como que las pérdidas no sean mayores a la presión con la que viene el gas. ¿A eso Para se usar refiere? una torre empacada, una torre de plato. Ok, sonamos, no podemos usar una torre empacada y de plato. ¿Cómo trato los gases? ¿Qué equipo ocupo? Ingeniero, ¿qué equipo ocupo? Para aumentar la presión de gas. No, normalmente es servicio, no podéis tocar el gas, viene directo a esa presión, viene a poca presión. ¿Qué es lo que haces? No sé, profe. La verdad no sé. Ok, para tratar absorción gas líquido, ¿cuántos equipos tenemos? 4. Ya, ¿qué equipo puedo ocupar si no tengo presión? Miremoslo acá. La Torre de columna. plato. Ojo, esa columna tiene un inyector de gas. Este se echa 60 psi, se echa 4 atmósferas. Esto cuando tenéis que meter presión con un compresor, la columna. Esto estamos claros que estamos hablando de 10 platos, estamos hablando de 30 pulgadas, 20 pulgadas de pérdida de carga, 20 pulgadas de columna de agua. ¿Cierto? Entonces con 2 pulgadas no me sirven esa ni esa. ¿Cuál me va quedando? Esta opción, ¿qué es lo que es? Es un El que sistema. tiene, Sí, escucho, dale. no le iba a decir solamente Dale. que era el que tenía el wet scrubbers. Exactamente. ¿Y cuál será la pérdida de carga en el wet scrubber? Nada, es como menos, en media pulgada, porque pasa el gas por un ducto grande. Pasa a través de este ducto que es grande, donde hay gotas de agua. ¿Ok? Y a lo más tiene esta malla. Esta malla es como una malla Rachel que se llama demister. Igual que las torres de enfriamiento. Ese demister te sirve para evitar el arrastre de gota. Entonces, este es el equipo que tienes que elegir. Entonces, por eso es súper importante lo que estoy indicando acá, en esta receta del diseño de torre, porque ustedes van a hacer equipo, ustedes le van a pagar por dar una solución. ¿Cómo diablos trato estos gases? Entonces, por eso es importante la presión. No es llegar y chantar cualquier equipo. Les vuelvo a reiterar, así como el Padre Nuestro, análisis de mecánica de fluido, transferencia de calor, transferencia de materia, cinética de reactor y termodinámico. Los 5 Ave María del ingeniero químico, del ingeniero ambiental, del ingeniero de proceso. ¿Estamos claros? Posteriormente en el diseño son las composiciones, que es la composición de salida del absorbedor, que va a depender de una etapa aguas abajo o va a depender de una restricción ambiental, como dice acá. Y obviamente yo podría tener una composición súper baja, pero lo va a determinar un criterio económico. Entonces a lo mejor yo voy a tener una composición súper baja, pero me va a dar una torre súper alta y solamente me va a cumplir
un empaque que es muy caro, un Instalock de alta superficie y todo. Entonces voy a ver cuánta plata tengo. Pues si no me alcanza, me tengo que conformar con una absorción no tan alta y tener otra etapa. ¿Me explico, no? Entonces, lo que les quiero decir es que en la vida siempre vamos a tener restricciones para diseñar. No es llegar y calcular. Tienen que considerarlo. Ahora, evidentemente que esto es más diseño de proceso. Ustedes tienen un curso de diseño de proceso, pero en transferencia de materia tienen que entender por qué seguimos esta receta. ¿Ok? La concentración del soluto, ya lo habíamos hablado, va a depender de la temperatura, ¿cierto? Por el equilibrio, la temperatura del equilibrio. Y sobre esto aplicar el factor 1,5. ¿Ok? Estos son los puntos de partida, ¿cierto? Que es la composición de salida, que es tu restricción, y la composición de entrada del líquido y del gas. Esos son tus puntos de partida. Y esto ya lo habíamos visto, que uno parte con una L sobre G mínimo, cuando se toca la línea de equilibrio, ¿cierto? Este es el caso de la cocorriente, que es definida tu línea de operación, y aplica el factor 1,315 para poder desplazarla, ¿cierto? Es el factor, bueno, aquí tiene 1,2, pero 1,315 aplica el factor para poder desplazarla. Y esa es tu línea de operación que va a determinar tu composición de salida. Por tanto, la composición de salida la determina solo el factor 1,315. ¿Ok? El criterio hidráulico del absorbedor está determinado por este gráfico, donde ustedes ingresan acá, fíjense bien, con la razón gas líquido. Acá está la razón gas líquido, la densidad del gas, la densidad del líquido, y las razones de densidad. Esta es la definición, ya sea molar o molar, como que es lo mismo, ¿ya? Y acá está metido un factor de, yo le hablé del factor de empaque. El factor de empaque, claro, si tú colocas, por ejemplo, anillos Ratchet, van a quedar ordenaditos para dar un factor de empaque, no es lo mismo que sea aleatorio, es un factor variable, que puede ser 0,8, 0,9. Y fíjese qué importante, parece la viscosidad. Entonces yo me tengo que asegurar, en este caso como criterio de diseño, que yo tengo un máximo de 0,15 pulgadas por pie. Un pie son 0,33. O sea, esto me está dando como 50 pulgadas por metro de relleno, más o menos. Ese es el criterio para estar en esta zona. ¿Ah? Si yo estoy muy abajo, el líquido se me va a devolver. Si estoy muy arriba, se va a arrastrar. Entonces yo me tengo que asegurar que la hidráulica del sistema me da. Entonces, con esta hidráulica, yo selecciono el diámetro, porque yo meto como parámetro la velocidad del gas. ¿Ok? Eso es lo que uno ve. Esto lo van a ver ustedes en Aspen, pero tienen que entender que hay restricciones hidráulicas. Eso es lo nuevo de esta clase. ¿Ok? Yo creo que ya les he explicado muchas cosas, creo que todavía están débiles. Les pido que revisen las PPT con calma. Los videos van a ser muy largos, pero revisen las PPT que son más explicadas. ¿Ya? Yo no tengo ni un problema en enviarle toda la cosa de nuevo en PDF, pero por favor revísenlo. Lo que me queda claro es que tienen vacíos todavía, que es necesario que lo resuelvan para poder hacer el certamen. Con esto termino la clase, voy a terminarla antes. Voy a dejar un espacio para preguntas. No quiero seguir más con la absorción. Creo que hay cosas que todavía no tienen resueltas.